Apocalipsis en los escritos de Elena G. de White. La pregunta sería, ¿qué dijo Elena G. de White acerca del Apocalipsis? ¿A qué tema se refirió ella? ¿Cuál era su tema favorito de ella? ¿Qué quería Elena G. de White transmitir en sus escritos? Recordemos que se calculó que más o menos ella escribió más de 100,000 páginas. Ahora, ¿cuántos libros realmente escribió ella? Podríamos pensar si es un libro, puede ser un panfleto. Por ejemplo, en 1855 ella escribió el primer testimonio, que no era en realidad un libro, un panfleto de 16 páginas. En 1883 la iglesia decidió juntar sus 30 testimonios que andaban sueltos y juntarlos en 4 volúmenes. ¿Están entendiendo, verdad? Después podríamos considerar esos como volúmenes. ¿Cuántos libros escribió Elena G. de White? Porque hay libros, por ejemplo, eventos de los últimos días. ¿Verdad? ¿Han estudiado o no? Eventos de los últimos días. Solo que eso es una compilación. Es decir, tomados de libros de escritos de Elena G. de White bajo una temática. Si tendría que hablar de asuntos de salud, antes de leer régimen alimenticio, usted tendría que leer Misterio de Curación. Algunos comienzan a leer régimen alimenticio, que es una compilación de los escritos de Elena G. de White. Pero cuando uno mira en 1905, ella escribió Ministerio de Curación, encontramos, si ustedes ven, vayan a casa o revisen en internet, Ministerio de Curación, hasta la mitad del libro está concentrado exclusivamente en la relación de Dios con el hombre. Antes de hablar de alimentos, cuán importante es la salud mental. ¿Están entendiendo, no? Solo que algunas veces subrayamos algunos mensajes que ella no estaba tan interesada en dar. Primero ella quería dar otro tipo de información. Entonces, en mi curiosidad quería saber qué Elena G. de White decía respecto al libro Apocalipsis. Entonces he comenzado a juntar todas las citas. Ella hablaba ¿en qué? ¿En qué idioma? Inglés. Las citas que tomamos son solamente en inglés. Y tomando la base, la data base que tenemos ahí de Ellen G. White Writings, que la Asociación General liberó todos los manuscritos en 2015, el 16 de julio, ella liberó todas las cartas, manuscritos y todo lo que ella escribió está ya en la web. Por ahora las cartas y los manuscritos están en inglés, no están en español. Ya se tradujeron las primeras cartas de 1845 a 1859 en un volumen. A quiénes se refería, de qué se trataba, etc. Y hay un plan de hacer más o menos en 20 volúmenes todo este proyecto de traducir esos escritos de Elena G. de White. Pero hay algunas citas, mientras uno encuentra, hay citas que están repetidas. Solo nos vamos a fijar ahora nosotros en las citas directas. Pero el libro del Apocalipsis siempre ha sido el interés especial de los adventistas del séptimo día. Asimismo, los adventistas comparten un profundo aprecio por los escritos de Ellen G. White, a pesar que ella no escribió un comentario versículo por versículo del Apocalipsis. Ella sí escribió en una forma dispersa en sus escritos sobre aspectos principales de las grandes profecías que aparecen en el libro de Juan. Sus comentarios sobre el libro de Apocalipsis siempre han estimulado a perspectivas muy productivas, particularmente en aportaciones de la perspectiva desde el punto de vista del gran conflicto. ¿Qué queremos en esta oportunidad? ¿Sí me ayudan? Gracias. ¿Qué queremos en esta ocasión? Queremos mostrarles a ustedes lo siguiente. Queremos mostrarles que el propósito de esta presentación es un breve análisis de los escritos de Elena G. de White y qué dice acerca del libro Apocalipsis. Esto tiene como finalidad aportar 3 cosas. En primer lugar, vamos a ver lo que miramos en un libro.
cuando vemos un libro es qué de importancia es ese libro, quién es el autor, a quiénes se dirigió, ¿verdad? ¿Cuál fue el propósito de sus escritos? ¿Qué dice Elena G. White respecto a eso? En segundo lugar, nosotros vamos a mirar cuánto del libro de Apocalipsis escribió Elena G. White. Si ella no escribió un comentario sobre el Apocalipsis, ¿están entendiendo, verdad? No escribió un comentario del libro de Apocalipsis. ¿Cuánto del libro de Apocalipsis escribió Ellen G. White? Y en tercer lugar, vamos a mirar cómo es que ella, juntamente con dos profetas apocalípticos, estamos hablando de Daniel y Juan, se comparan. Eso sería nuestro bosquejo de esta tarde. ¿Ok? Hay 3 artículos que se han escrito antes de esta, porque la exposición que voy a presentar esta tarde es una exposición ya publicada el año pasado. Se publicó una serie de escritos de Elena G. White que apareció en portugués, todavía no apareció en español. Lo tradujeron al portugués. Tenemos aquí, primero en el año 1992, el doctor George Rice escribió El uso de Daniel y el libro de Apocalipsis en los escritos de Elena G. de White. Es una reacción contra aquellos adventistas estudiosos de la Biblia quienes sugieren interpretar el libro de Apocalipsis de forma futurista. Así Rice muestra un énfasis que Elena G. White tenía respecto a respaldar el método historicista para la interpretación de la profecía bíblica. El segundo artículo que ustedes ven ahí es de Dennis Fortin. Dennis Fortin, que en el pasado era el decano del Seminario Adventista Teológico de Andrews University. Él hace un estudio respecto a Elena G. de White, la interpretación de Elena G. de White y el uso en las 7 iglesias. Tomó todas las citas que Elena G. de White dice acerca de las 7 iglesias que habla Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 e hizo una comparación. ¿Para cuándo se debe aplicar el mensaje de las 7 iglesias? La aproximación que él tuvo respecto a ello fue que el mensaje de Apocalipsis 2 y capítulo 3 de las 7 iglesias estaba no solamente para el momento en el cual escribió Juan el apóstol, sino también a lo largo de la historia, incluso para hoy, de acuerdo a sus conclusiones. El tercer artículo que se ha escrito respecto al Apocalipsis y a Elena G. de White está escrito en alemán, apareció el año 2012. Martin Propstol escribió allí Elena G. de White y el libro Apocalipsis. Es quizá la investigación más completa que se haya producido sobre el tema, y él divide en 2 partes. Estudia primero la fraseología de testimonio de Jesús y luego hace un análisis seleccionados del libro de Apocalipsis. Y ahora quiero presentar, sería un cuarto artículo que la iglesia tiene, el artículo que vamos a presentar ahora, el libro de Apocalipsis en los escritos de Elena G. de White. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver algunas generalidades de un panorama general. Cuando uno estudia un libro, y tal vez antes de empezar, cuando miramos los escritos originales de Elena G. de White, hay 2 secciones que ella se refiere exclusivamente al libro Apocalipsis. El primero lo encontramos en la revista Review and Herald del 18 de febrero de 1890, y que más tarde este artículo fue publicado como capítulo allí en Testimonios para Ministros, que también es una compilación escrito o compilado en el año 1923. La segunda fuente es los escritos dados allí en Hechos de los Apóstoles. Cuando uno mira el capítulo, hay 2 capítulos, Patmos y Apocalipsis. En esas 2 secciones, estamos hablando Testimonio para Ministros, o si quieren ver, Review and Herald del año 1890 y Hechos de los Apóstoles, Elena G. de White escribe bastante acerca del libro Apocalipsis y que hablan de las generalidades. Ok. Entonces, dice ella, hablando de la importancia del libro Apocalipsis, dediquemos más tiempo al estudio de la Biblia. No entendemos la palabra
como debiéramos. El libro de, Apocalipsis, ya se fue de nuevo el pastor David, creo que va a entrar acá, hacer ejercicio. El libro de Apocalipsis se inicia, dice, ¿en dónde? Con una orden de entender la instrucción que contiene. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Está en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Declara Dios, guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Cuando como pueblo comprendamos lo que significa el libro para nosotros, se verá entre nosotros un gran reavivamiento. No entendemos plenamente las lecciones que enseña, a pesar del mandato que nos fue dado de escudriñarlo y estudiarlo. Para ella, pregunto, ¿era importante el libro de Apocalipsis? Sí. ¿Qué dice que ocurrirá cuando comencemos a estudiar el libro de Apocalipsis? Habrá reavivamiento. Habrá reavivamiento. Otra parte, más adelante, en otra declaración similar, ella habla y dice, una cosa se comprenderá con certeza por el estudio del Apocalipsis y en la relación, que la relación entre Dios y su pueblo es estrecha e inequívoca. Es decir, el libro de Apocalipsis es un libro que acerca al ser humano a Dios. Razón que muchos teólogos dicen y hablan que el libro de Apocalipsis es el quinto evangelio. ¿De qué hablan los evangelios? ¿Acerca de quién? De Jesús. Abran sus Biblias, por favor. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 1? Dice, la revelación del 666. ¿Verdad? Dice ahí, la revelación de la segunda y primera bestia. Dice así, la revelación del Armagedón. Dice así. Dice ahí, la revelación del cuerno pequeño. Dice así. No. Solo que nos hemos acostumbrado y hemos pensado que Apocalipsis es un libro de terror, de miedo. Cuando al comienzo nos dice que es buena nueva, porque dice la revelación de ¿quién? De Jesucristo. Lo primero que describe el libro de Apocalipsis no es el 666, no son las dos bestias. ¿A quién describe primero en el capítulo 1? A Jesús. Jesús es descrito con un manto. Si ustedes se fijan, pueden ver, por favor, abran sus Biblias. En el mes de enero a marzo vamos a estudiar el libro de Apocalipsis en la lección de escuela sabática y va a ser muy productivo para todos. Por ejemplo, versículo 12, me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candelabros de oro y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Qué precioso. ¿Qué más dice acá? Una descripción completa. En la diestra tenía 7 estrellas y su boca salió una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol que resplandece con toda fuerza. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. ¿Qué te estaba diciendo? ¿Qué me estaba diciendo? ¿Por qué te preocupas? Yo soy dueño de la historia. Sé cómo he creado esta tierra y sé cómo va a acabar. Te lo voy a mostrar en este libro. Yo soy el primero y el último. ¿Está entendiendo?
Entonces es un libro de esperanza, más que ver aquí persecución. ¿Y cuándo viene la ley dominical? Entonces, Elena G. White dice, si nuestros hermanos estuvieran despiertos, aunque fuera a medias, y se dieran cuenta de la cercanía de los sucesos descritos en el Apocalipsis, realizarían una reforma en nuestras iglesias y muchos más creerían en el mensaje. En otra declaración similar, la pluma inspirada dice, se necesita un estudio mucho más detenido en la palabra de Dios, especialmente del libro de Daniel y Apocalipsis. El último libro del Nuevo Testamento está lleno de verdades que necesitamos entender. Satanás, ¿qué ha hecho? Ha cegado las mentes de muchos de manera que aceptan con gozo cualquier excusa para no hacer del libro de Apocalipsis su tema de estudio. El libro de Apocalipsis nos habla acerca de la revelación de Jesús. Es el quinto evangelio y es allí donde uno puede encontrar una fuente de esperanza. ¿Qué respecto al título? Estoy hablando del título del libro de Apocalipsis. En una carta enviada a su sobrino Franklin Benden, el 27 de enero de 1900, Ellen White le escribe y le dice, en el pasado los profesores han declarado que Daniel y Apocalipsis eran libros sellados. El mismo nombre, dice ella, Apocalipsis, contradice aquella declaración que esto es un libro sellado. Al contrario, Apocalipsis significa algo importante y que es revelado. Y ella continúa, nos encontramos con el velo quitado del lugar santo de las cosas sagradas. En la época que vivía Elena G. de White, ¿cuántos estuvieron ayer en la tarde escuchando mi tema? ¿Cuántos? ¿Puedo ver la mano? Ok, me van a entender ustedes que escucharon. Ayer hablamos que en los 1870 apareció un grupo de teólogos alemanes negando los 5 primeros libros de la Biblia, que fue escrito ¿por quién? Por Moisés. En los 1890 apareció otra teoría, es la teoría de los evangelios sinópticos, que ellos tuvieron una fuente, ¿verdad? Una fuente llamada Q, que ellos copiaron de esa fuente, de una sola fuente. ¿Se acuerdan? Estas dos teorías estaban negando el Antiguo como el Nuevo Testamento. Justo en esa época, que los teólogos le llaman la alta crítica, apareció una teoría. Y era la época que Ellen G. White vivía. La teoría decía que no era el discípulo amado, es decir, Juan, quien escribió el libro de Apocalipsis, sino el otro Juan, anciano. ¿Qué les parece? Entonces ella reafirma y dice, ¿qué dice respecto al autor? Juan vivió hasta ser muy anciano. Fue testigo de la destrucción de Jerusalén y de la ruina del majestuoso templo. Como único sobreviviente de los discípulos que estuvieron íntimamente relacionados con el Salvador. Su mensaje tenía gran influencia cuando manifestaba que Jesús era el Mesías, el Redentor del mundo. ¿Quién dice que era el autor? ¿Quién? Juan, el discípulo amado, no Juan el anciano. ¿Están entendiendo? Ella rechazaba esto. Ahora, el lugar, ¿qué lugar escribió? Ella reconoce y dice, Patmos, una isla árida y rocosa en el mar Egeo, había sido escogida por las autoridades romanas para desterrar allí a los criminales. Pero para el siervo de Dios,
era lóbrega. Aquella lóbrega residencia llegó a ser la puerta del cielo. Entre los riscos y rocas de Patmos, Juan se mantuvo en comunión con su Hacedor. Repasó su vida pasada. Y al pensar en las bendiciones que había recibido, la paz llenó ¿qué? Su corazón. Ahora, la siguiente pregunta sería, ¿para quién escribió este libro? Es decir, ¿quiénes eran la audiencia de este libro? Allí en Hechos de los Apóstoles, en la página 482 dice, sus verdades se dirigen tanto a los que viven en los últimos días de la historia de esta tierra como a los que vivían en los días de Juan. Algunas de las escenas descritas en esa profecía pertenecen al pasado. Otras se están cumpliendo ahora. Algunas tienen que ver con el fin del gran conflicto entre los poderes de las tinieblas y el príncipe del cielo. Y otras revelan los triunfos y alegrías de los redimidos en la tierra nueva. ¿Qué les parece? Ahora, la forma de interpretar. ¿Qué dice Elena G. de White de la manera como debemos de interpretar el libro de Apocalipsis? Tal vez para repasarles. Hay 4 teorías que se han levantado, las escuelas de interpretación profética. Primero sería la teoría preterista, decir que todo lo que se escribió en el libro de Apocalipsis se deben aplicar solamente para el pasado. Hay otra escuela que fue contraria a esa y dice que todo lo escrito en el libro de Apocalipsis se deben aplicar para el futuro. Hay otra escuela y dice los 22 capítulos del libro de Apocalipsis son solamente mensaje espiritual. Y esa es la escuela idealista. Aún hay otra escuela. Y otra escuela dice, no, el libro de Apocalipsis se debe explicar desde los momentos que escribió el autor hasta los últimos días. Esa es la escuela historicista. ¿Está entendiendo? ¿Ok? Entonces, he hecho un análisis de cómo se ha desarrollado estas escuelas. Ustedes ven acá, mirando las formas de interpretación. En la primera parte tenemos autores del preterismo. Al medio tenemos autores del historicismo y al final del futurismo. ¿Qué piensa la iglesia adventista? ¿Qué somos nosotros? Historicistas. Ok. En el siglo XVI, es decir, en la época que vivía Martín Lutero y los reformadores, había más que preteristas, futuristas o historicistas. Historicistas, miren, solo había un preterista, que es Alcázar, quien renovó el pensamiento preterista porque ya mucho antes había aparecido. Y Francisco Rivera, comenzó en el futurismo. Pero la mayoría de los autores en la época de la Reforma creía que el libro de Apocalipsis habría que interpretarlo históricamente. Algunos están en visión, quieren hacer competencia a Elena G. de White. Muy bien, igual sucedió en el siglo XVII, ¿verdad? El siglo XVIII, ¿se dan cuenta? Hay pocos. Cuando Lutero comenzó a atacar a la iglesia, en realidad el objetivo de Martín Lutero no fue crear otra iglesia. El objetivo de Martín Lutero era reformar la iglesia católica. Ese era su objetivo. Pero fueron llamados en 1529 como protestantes. Frente a ello, la iglesia comenzó a preparar su concilio y se armó la contrarreforma.
la contrarreforma. Y en esa contrarreforma, al final del siglo XVI, apareció dos teorías. Con Alcázar, el preterismo, sacerdote, y con Francisco Rivera, el futurismo. Pero eso, si ustedes se dan cuenta, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, no tuvo su eco. ¿Se dan cuenta? No hubo frutos. ¿Cuándo hubo frutos? Sigamos. Fíjense ahora en los 1800 a 1850. Ya comenzó a crecer, ¿verdad? El preterismo y el futurismo. Más autores. Más aún comenzó a crecer en los 1850 a 1880. Ahora veamos un poquito más. En 1880, 1900, como que ya está parejo, ¿no? Entre los autores preteristas, historicistas y futuristas. ¿Por qué? Ahora miremos este cuadro. La curva que ustedes ven ahí, la curva historicista, está entre los años 1840 a 1850. ¿Qué ocurrió? Recuerden que les van a dar premio. Tienen que estar atentos. ¿Qué ocurrió? Ok, el movimiento millerita, que no fue solo ellos prácticamente fue el clímax, porque en realidad en los Estados Unidos comenzó a despertarse el gran segundo despertar religioso en el mundo, que empezó en Inglaterra y fue un eco en los Estados Unidos. En ese contexto aparece Guillermo Miller diciendo que Cristo iba a volver. Claro, él no puso la fecha del 22 de octubre de 1844, sino Samuel Snow. Él solamente creyó 14 días antes del 22 de octubre. Porque él ya había puesto dos fechas anteriormente. Él dijo que iba a venir el 21 de marzo de 1843. Y entonces él dijo, no, mejor va a ser el 44, porque no ocurrió nada el 43. Y después prefirió no dar otra fecha. Cuando Samuel Snow dio la fecha del 22 de octubre, él no quiso aceptar al comienzo, solo aceptó 14 días antes. ¿Qué ocurrió el 22 de octubre en la tierra? Nada. En el cielo sí, pues es otra historia. Pero no ocurrió nada. Frente a ese chasco ustedes ven la caída del historicismo. Y la curva del preterismo y del futurismo comenzó a crecer. Hoy en día, los evangélicos liberales, la mayoría de ellos son preteristas. Los evangélicos conservadores, la mayoría de ellos son futuristas, es decir, dispensacionalistas. Ayer expliqué eso, ¿se acuerdan? ¿Aló? Pueden revisar ustedes, pueden revisar ahí en internet. Muy bien. Entonces ella dice, deseo enfatizar el hecho que las iglesias del cual Juan había hablado para enviar la instrucción presentada a todas las iglesias de nuestro mundo, y que esta revelación dada a él es para ser estudiada, creída, predicada por la iglesia adventista de hoy. Muy bien. Este libro, dice Apocalipsis, ¿con qué actitud debemos de estudiarla? Algunos miran el libro Apocalipsis y como que más se fijan en las bestias, en las cosas malas, ¿no? Y hay espíritu de manera de ranas. Todas las cosas raras se asustan, ¿no? Pero ¿cuál es el espíritu que dice ella que debemos de acercarnos al estudiar el libro Apocalipsis? Este libro, Apocalipsis, exige un estudio cuidadoso, realizando ¿con qué? Con oración,
para que no se interprete de acuerdo a las ideas de los hombres, y un cimiento falso dado a la sagrada palabra del Señor, que en sus símbolos y figuras significa mucho para nosotros. Desde el comienzo, el propio libro de Apocalipsis manifiesta que iban a ser escritos en figuras y en símbolos, y eso hay que interpretarlo con la propia Biblia. Muy bien, otra cosa que también nosotros como adventistas creemos. ¿Qué creemos como adventistas? Que el libro de Apocalipsis debe estudiarse ¿cómo? Con el libro de Daniel. Desde el origen, el movimiento adventista millerita de los 1840, la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha enfocado su interés especial en el libro de Apocalipsis, no únicamente en el último libro de la Biblia, sino también unido al libro de ¿qué? De Daniel. El estudiar el Apocalipsis en relación con Daniel, ¿por qué? Porque la historia se repetirá. El libro de Apocalipsis es dado en símbolos, y ella dice, en figuras y en símbolos. Se le presentaron a Juan asuntos de gran importancia que él debería registrar para que los hijos de Dios que vivían en su tiempo y los que vinieran en ciclos futuros pudieran tener una comprensión inteligente de los peligros y conflictos que los esperaba. Muy bien. Vamos a pasar a otra parte. ¿Qué temas son los más relevantes que habla Elena G. de White? Ahora sí, estén despiertos, por favor. Estas son las preguntas que le van a venir en el examen. Se van a llevar un kit de libros de Elena G. de White. Así es que respiren lo más que puedan. ¿Qué hicimos? ¿Cuál es el trabajo? Tal vez tengo que explicar el trabajo que hicimos aquí. Si tendría que buscar todas las alusiones, ecos que dice Elena G. de White, que dijo Elena G. de White acerca del Apocalipsis, probablemente no terminaría. Tendría que leer las 100,000 páginas. ¿Están entendiendo, verdad? Es mucho. Lo que hicimos, lo único es, hemos tomado todas las citas literales que ella habla en sus escritos. No estoy hablando de las compilaciones. ¿Están entendiendo? Las compilaciones aparecieron después de 1915, después de su muerte, ¿verdad? También en el momento que ella escribía, hacía compilaciones los secretarios, pero ella ponía su sello, por decir así. Estaba correcto. Ella escribió aproximadamente 26 libros, ¿ya? Y estos después se repartieron en más. Hubieron compilaciones, por ejemplo, Mensaje para los jóvenes. Es una compilación. Ministerio de Educación para el Niño. Compilación, ¿entiende? Eventos de los últimos tiempos. Compilación. Ok. Entonces, ¿cómo entender Elena G. de White en su teología? Es decir, la forma como como ella percibía a Dios. Creo que existen dos series. Si usted quiere entender el pensamiento teológico de Elena G. de White, tendría que leer los 5 volúmenes del Gran Conflicto. ¿Cuáles son? Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, Deseado de todas las gentes, Hechos de los Apóstoles y el Gran Conflicto. Recuerden que Historia de la Redención es un libro compilado, solo para explicarles. Esos 5 libros, si usted lee esos libros, va a entender la teología de Elena G. de White. ¿Con qué otro libro más? Con los 9 tomos de los testimonios de Elena G. de White. ¿Ya? 9 tomos, son 9 tomos. Estos tomos aparecieron a partir de 1855, porque la iglesia quería publicar las visiones de Elena G. de White y consejos que ella daba a la iglesia. El primero salió con solo 16 páginas, y así año por año
juntaban, hasta llegaron a 30 pequeños panfletos, y en 1883 la iglesia decidió unir estos 30 panfletos en volúmenes y salió 4 volúmenes. Por eso apareció el volumen número 1, 2, 3, 4 de Testimonios para la Iglesia. Y esto fue publicado en 1885. Más adelante apareció el 5.º volumen, ya como volumen, 1900, y así llegamos hasta el volumen número 9. Entonces, si uno quiere entender cómo entendió Elena G. de White a Dios, lee estos 5 volúmenes del Gran Conflicto y Testimonios para la Iglesia. ¿Está entendiendo? Van a entender el cuadro completo. Tomando este principio, he tomado estas 2 series, del Gran Conflicto y Testimonios para la Iglesia. Y he tomado cada uno de los versículos, he estudiado versículo tras versículo, me salió más de 1000 páginas. ¡Wow! 1000 páginas, estudiar versículos. Algunos se repetían. Y cuando había, digamos, una cita directa, todas las que he analizado son citas directas de la Biblia que ella tomó para ponerlo en su libro. ¿Está entendiendo? Porque ella citaba mucho. Ella constantemente citaba textos de la Biblia. Entonces, como ella citaba constantemente, he tomado esos textos y he mirado. Si era un libro de compilación, lo tachaba porque se estaba duplicando. He utilizado solamente los libros, entre comillas, originales de su mano. ¿Estamos ya? Son las que salieron en su mano. Mirando eso, hemos llegado a la serie El Conflicto de los Siglos. Fíjense ustedes. En el Antiguo Testamento, ¿qué libro es la que más ha citado textualmente Elena G. de White? El libro de Isaías. ¿Y de qué habla Isaías? Los teólogos consideran que el libro de Isaías es el Evangelio del Antiguo Testamento. ¿Y qué es el Evangelio? Buena nueva. Estaba hablando ¿de quién? Del Mesías mesiánico. Otro texto ahí es los Salmos. Y la mayoría de los salmos publicados por ella, tomados, era acerca de Jesús. En el Nuevo Testamento, Elena G. White, en la serie El Conflicto de los Siglos, ¿qué libros más utilizó textualmente? Juan, Mateo y Apocalipsis. Qué interesante, ella usó Apocalipsis. Juan, lógicamente, porque había una conexión entre ese Dios que era Dios y era hombre. Y ella quería explorar eso. Mateo, alguien que estuvo al lado de Jesús, describiendo a Jesús. Ahora vamos a estudiar entonces Apocalipsis, porque para ella era un libro relevante, ¿sí o no? Claro que era un libro relevante. Entonces la pregunta sería, ¿qué más citó Elena G. de White? ¿Será del 666? ¿Será la persecución? ¿Será el Armagedón? Porque algunos consideran y solo sacan estos textos para hacer asustar a las personas. Pero ¿cuál es el interés mayor de Elena G. de White? ¿Qué les parece? ¿Quieren ver? Vamos a mirar juntos. Según el estudio que hicimos, las referencias bíblicas del libro Apocalipsis en la serie El Conflicto de los Siglos, encontramos cuál de los 22 capítulos o cuáles de los 22 capítulos se resaltan aquí. Capítulo 1, capítulo 3, capítulo 14 y capítulo 22. Acuérdense, 22. Ahora miremos en Testimonios para la Iglesia. ¿Cuántos volúmenes son? 9 volúmenes. Encontramos las referencias aquí. Habla más de qué capítulo? 3, 14 y 22. Se repite. Es interesante.
Su énfasis en ambas series está en el 3, 14 y 22. Ahora juntemos y veamos en qué estaba interesado Elena G. de White en sus escritos. Y encontramos lo siguiente: el capítulo 3, el capítulo 14 y el capítulo 22. ¿Dónde está Armagedón? ¿De qué, si ustedes se fijan, de qué capítulos menos habló Ellen G. White en Apocalipsis? No citó. El capítulo 9. Pregunto, ¿de qué trata el capítulo 9 de Apocalipsis? La quinta y la sexta trompeta. Hoy en día la iglesia tiene problemas con interpretar, hay diferentes posiciones, la iglesia no tiene, ¿no? La iglesia sabe que históricamente se puede interpretar, pero hay posiciones dentro de los teólogos adventistas mismos de interpretar el capítulo 8 y 9 de Apocalipsis que tratan acerca de las trompetas. Y en mi tesis doctoral hice una comparación de todos los autores adventistas respecto a estos dos capítulos. ¿Quieren saber un poco más? Vayan a la biblioteca y pueden encontrar el libro. En realidad solo hay dos párrafos en el conflicto de los siglos que habla Elena G. de White de las trompetas. Y estos dos párrafos, algunos que están preocupados que es historicista, le hacen poner una forma y los futuristas también de otra manera. Ese es otro tema. Pero ella no estaba preocupado. Les he dicho al comienzo que Elena G. de White no escribió un comentario versículo por versículo del libro de Apocalipsis. Pero aquí hay una enseñanza. La enseñanza es el capítulo 3, capítulo 14, capítulo 22. Pregunto, ¿de qué trata el capítulo 3? Especialmente desde el versículo 13, 14 en adelante. Y es donde he encontrado más citas de ella. Habla acerca de la iglesia de Laodicea, el mensaje a la iglesia de Laodicea. Es decir, Ellen G. White, al tomar el libro de Apocalipsis, estaba interesado en el remanente. ¿Qué les parece? Esa iglesia que no era fría ni caliente, era tibia. Esa iglesia que el Señor está a la puerta y tocando. He aquí llamo. ¿De qué habla el capítulo 14? Especialmente el versículo 6, versículo 7, 8 en adelante. El mensaje de los 3 ángeles. ¿De qué habla el capítulo 22? La tierra nueva, ven Señor pronto, ven. Entonces, Ellen G. White, si bien es cierto, habló de una forma clara qué significaba la primera bestia, la segunda bestia, sabía perfectamente el asunto del Armagedón, ¿entienden? O del 666, la persecución, pero su énfasis no fue eso. Su énfasis de Elena G. de White, de acuerdo a la estadística aquí, nos estamos dando cuenta que ella estaba preocupada en primer lugar, ¿por qué? Por la iglesia. ¿Sí o no? Por la iglesia. Porque era la revelación de Jesucristo, que la iglesia entienda que Jesucristo ha venido para ser su Salvador. Y que entienda esa relación por la iglesia, que no sea frío, tibio, que no sea tibio. Ojalá que no seas frío ni caliente, dice, que no seas tibio. ¿Verdad? El Señor advirtió a ese pueblo. Estaba preocupado por la iglesia. Otro punto. ¿Qué tenía que hacer esa iglesia? Tenía que predicar. Para que no se mantenga tibio, esa iglesia tenía que ¿qué? Predicar. ¿Y predicar qué? El mensaje de los 3 ángeles. Y al final, esta iglesia tendría que tener su recompensa. ¿Cuál es su recompensa? Y el clamor constante, ven Señor Jesús. Amén. ¿Qué les parece?
Elena G. White estaba preocupada por la iglesia del Señor. Su preocupación no era la persecución. Yo el sábado pasado hice una ponencia aquí respecto cuando ella habló acerca de la ley dominical. ¿Se acuerdan? No sé si alguno estuvo acá. Hablé aquí respecto que cuándo ocurrió la ley dominical. Justamente entre los años 1870, 80, Elena G. White habla más de salir de las ciudades y de la ley dominical. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos en aquel entonces había la ley dominical. Es otro tema. Muy bien. Fíjense ustedes ahora, otro cuadro. ¿Qué año ella habla más del libro Apocalipsis? ¿No ven los años? Disculpen, están tan pequeñitos. He tomado todas las fechas desde 1845 hasta 1915. Y donde ella habló más del libro Apocalipsis está en el año 1911. ¿Qué ocurrió en el año 1911? Salió su última publicación del conflicto de los siglos, que muchas citas de allí fueron corroboradas por un peruano. Eduardo Francisco Forga. Volvió después de estar 3 años y medio con ella, traduciendo sus libros al español. Se fue a Inglaterra, a Europa, y desde allí enviaba algunas citas que estaban en su libro para que apareciera la última edición de 1911, El conflicto de los siglos. ¿Qué le parece? Y en 1913 aparecería El conflicto de los siglos en español, traducido por un peruano, Eduardo Francisco Forga. Muy bien, en estos cortos minutos voy a tratar de avanzar ahora una comparación entre los 3 profetas. Primero, Daniel en el Antiguo Testamento, y voy a tomar solo las primeras profecías de él. En el capítulo 2 habla de ¿qué? De la estatua, ¿se acuerdan? Comienza desde los días de Daniel, es decir, de Nabucodonosor, y Daniel dice, tú eres aquella cabeza de oro. Desde los días de Daniel es hasta el fin. ¿Y dónde termina al final? Capítulo 7, me aclara el acento de las bestias. Dice el capítulo 2, versículo 44, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Y al final ese reino sería ¿qué? La segunda venida ¿de quién? De Cristo. Ahora veamos el profeta del Nuevo Testamento. ¿Quién era? Juan. Juan, desde sus días, la primera visión era acerca de las 7 iglesias, aunque en realidad primero vio a Jesús, después viene la serie de las 7 iglesias, capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. A las 7 iglesias de Asia, o sea, de ese tiempo, estamos hablando desde los días de Juan, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Yo te haré que te sientes, al que venciere, te sientes en el trono de Dios. ¿Qué era el trono de Dios, verdad? Después de esto miré en el capítulo 4:1 dice, he aquí la puerta del cielo está abierta, ¿verdad? Y ahí está hasta la segunda venida de Cristo. Ahora veamos la primera visión de Elena G. de White, aquel diciembre de 1844. Lo hemos graficado de la siguiente manera. Primero, ella ve y dice, ve a los santos que pasaban pruebas. Número 2, desde los días de Elena G. de White, vemos al pueblo adventista que andaba por ese sendero. Número 3, oímos el anuncio de la venida de Cristo. Qué bonito, Cristo ya vino, ¿sí o no? Ella vio todo eso. Número 4, iba acercándose ¿qué? Una nubecita. Número 5, ascendimos ¿a dónde? Al cielo. Miren cómo vio ella, mucho más allá. Número 6, entramos ¿en dónde? En la nueva ciudad. Pasó 1000 años, porque ¿qué dice el 7? Descendimos de la ciudad. Es decir, desde el 6 al 7, ¿cuánto tiempo pasó? 1000 años. Ahora descendimos. ¿Qué ocurrió en el 8? Vi a los santos entrar ¿en qué lugar?
en esta tierra, ¿qué más? Vi otro campo lleno de ¿qué? De flores. Y finalmente allí estaba el templo de Dios. ¿Qué les parece? En otras palabras, en su primera visión, Ellen G. White ya vio todo el panorama de esta tierra. ¡Wow! ¿Entienden? Allí en diciembre de 1844, cuando uno hace una comparación de esto, encuentra estos tres profetas. Daniel desde sus días, ¿hasta cuándo? Y Juan, ¿hasta qué? Hasta la segunda venida de Cristo. Me refiero solo de la primera visión. Ustedes saben, un autor cuando escribe, lo primero que escribe ayudará a entender lo que viene más adelante. ¿Sí o no? Entonces, tomando ese principio, ¿cómo fue Elena G. White? Desde sus días hasta la segunda venida, pero un poquito más allá. Miró todo. Pero hay algo interesante. ¿A los cuántos años fue llevado Daniel a Babilonia? La mayoría de los teólogos dice que fue a los 17 años. ¿A los cuántos años Juan comenzó a ser discípulo de Jesús? Probablemente alrededor de los 17 años. ¿A los cuántos años empezó Elena G. de White su ministerio? 17 años. Interesante. ¿Cuánto tiempo estuvo Daniel en Babilonia? Más de 70 años, porque después de 70 años volvieron y él se quedó, ¿verdad? Por lo menos imaginamos que se quedó. El registro bíblico no nos dice nada. Más de 70 años. ¿Cuánto tiempo vivió Juan? Si es que él escribió el año 95-96 el libro de Apocalipsis, y él tendría aproximadamente unos 20 años cuando el Señor ascendió, porque pasó 3 años y medio, están conmigo, ¿verdad? 20 años cuando ascendió a los cielos. Estamos hablando más o menos de ¿cuántos años? 70 años aproximadamente. ¿Cuánto tiempo de ministerio tuvo Elena G. de White? 70 años. Dios en su misericordia nos ha mostrado las profecías a personas que han vivido mucho tiempo para mostrarnos que la fe es posible vivirla y vivir en esperanza y esperar el momento. ¿Están entendiendo? ¿Sí o no? Ellos vivieron por fe. Conclusión. Si nuestros hermanos estuvieran despiertos, aunque fuera a medias, y se dieran cuenta de la cercanía de los sucesos descritos en el Apocalipsis, se realizaría una reforma en nuestras iglesias y muchos más creerían en su mensaje. Muchas gracias.